Bueno, muchachos, vamos a empezar con la explicación del molde de la falda básica. Para la falda básica debemos de tener ya las medidas necesarias extraídas de nuestro cuadro de medidas. Tenemos el contorno de cadera, 96 centímetros. Contorno de cintura lo vamos a trabajar con 72. En la tabla de medidas dice 68, pero vamos a trabajar con 72. El largo de la falda 60. Altura de cadera 18. Separación de busto 18. Largo de pinza delantera 10 y largo de pinza espalda 11. Bueno, para empezar a hacer nuestro molde vamos a iniciar con una figura geométrica, un rectángulo. ¿Qué medidas va a tener este rectángulo? La medida más larga y la más ancha para hacer nuestra falda. La más larga pues es el largo de falda. Vamos a trabajar con un largo de falda de 60. Este molde lo vamos a trabajar a mitad de escala, es decir que todas las medidas las vamos a dividir en dos. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo así para las personas que están trabajando a mitad de escala o a cuarta de escala. Los que trabajan a cuarta de escala pues todas las medidas las dividen en 4. Entonces, largo de falda 60. Como lo voy a trabajar a mitad de escala, entonces 60 dividido en 2, 30. 30, marco 30 este lado. ¿Y por qué medida? Entonces yo trabajo aquí, este es el largo de la falda. Largo de falda. Entonces tengo mi rectángulo de largo de falda. ¿Y cuánto de ancho? 1/4 del contorno de cadera, porque es la medida más ancha, ¿sí? Es más ancha la cadera que la cintura, entonces trabajo con la medida de cadera. La cuarta del contorno de cadera. La cadera es 96, la cuarta de 96 son 24. Entonces, si trabajo a tamaño real, marcaría 24. Como estoy trabajando a mitad de escala, entonces el 24 lo divido en 2, me daría 12. Si trabajara a cuarta de escala, el 24 lo dividiría en 4. Entonces marco 12 y 12 aquí en la parte de abajo para hacer el rectángulo. Y aquí también marco el largo de la falda. Entonces aquí marco el largo de la falda y ya tengo mi rectángulo inicial. Entonces recordemos que el primer rectángulo se trabaja largo de la falda por 1/4 del contorno de cadera. Entonces voy a marcar aquí 1/4 del contorno de cadera. Esa es la medida del rectángulo, las dos medidas que tiene nuestro rectángulo. Para nuestro molde esta línea va a ser la línea de cintura y esta va a ser la línea del ruedo, o sea del final de la falda. Entonces de la línea de cintura hacia abajo voy a marcar una línea que se llama la altura de cadera. Nosotros tenemos aquí en nuestra tabla de medidas que la altura de cadera son 18 centímetros. Entonces voy a marcar de esta línea hacia abajo la altura de cadera que son 18. En nuestro caso, como estamos dividiendo todas las medidas en 2, entonces marco 9 y trazo la línea. Ahora, esta es nuestra línea de altura de cadera. Y este va a ser nuestro centro frente. El centro frente, recuerden que es como la línea que divide el cuerpo por la mitad, ¿sí? Como si ustedes trazaran una línea por toda la mitad del cuerpo en la parte delantera. Esa es la línea de centro frente. Entonces, desde este punto hacia la otra línea voy a marcar 1/4 del contorno de cintura más 2 centímetros para pinza, ¿sí? Donde me dé. Pues voy a marcar de este punto hacia acá 1/4 del contorno de cintura más 2 centímetros para pinza. La cuarta de 72 son 18.
18 más 2 de pinza me da 20, ¿cierto? Marcaría 20 si lo estuviera haciendo a escala real, pero como lo estoy haciendo a mitad de escala, marco 10. Donde me dé esa medida, me dio aquí en este punto, la cuarta de cintura más 2 de pinza, ahí me voy a desplazar hacia arriba 1 centímetro, pues marco hacia arriba 1 centímetro. En este caso, recordemos que todas las medidas se dividen en 2, entonces yo solamente voy a subir medio. Listo. Entonces, miren, aquí en este punto me dio la cuarta de cintura más 2 para pinza y ahí me desplazo hacia arriba 1 centímetro. Y ahora voy a unir este punto con este en una curva muy suave. Entonces cojo una curva suave, una curva, y ubico acá, ubico mi regla acá sobre este punto y la voy a encontrar con ese punto de la cintura. Entonces miren lo que hice. Uní en curva suave este punto, mire que él viene aquí derecho y luego ahí sí se empieza a levantar hasta este punto que es donde me dio aquí la cuarta de cintura más 2 de pinza y subí 1 centímetro. Ahora este punto lo voy a desplazar en curva hasta este punto. Entonces voy a unirlos en curva y aquí estaré formando la curva de la cadera. Miren lo que hice. Formé la curva de la cadera y toda esta línea se convierte en el costado de la falda. Costado de la falda. Todo esto. Mi molde ya va a venir es por este punto, todo esto. Entonces esta es la línea de costado, esta es la línea de ruedo, esta es la línea de centro frente y esta es nuestra línea de cintura. Ahora voy a marcar la pinza. La pinza ustedes ya vieron que es una pinza en el corpiño, ¿cierto? Y la pinza, igual que en el corpiño, la marcamos con la medida de separación de busto. Entonces, de este punto de cintura centro frente me voy a ir por la curva que yo marqué y voy a marcar 9 centímetros. La separación de busto son 18, pero 18 es la distancia que hay de pezón a pezón. Como yo estoy trabajando aquí únicamente la mitad, entonces debo marcar de la línea del centro del cuerpo 9 centímetros para un lado, 9 centímetros para el otro, y así obtengo los 18 de separación de busto. Entonces aquí marco 9, pero ya sabemos que estamos dividiendo en 2 las medidas porque estoy trabajando a mitad de escala, entonces marco el 4, 5 y yo le di 2 centímetros para pinza. Entonces a partir de la ubicación que hice de la separación de busto, o sea del 9 o del 4, 5 según como la escala en la que esté trabajando, hacia lado y lado voy a marcar, como di 2 de pinza, voy a marcar hacia un lado 1 centímetro y hacia el otro lado 1. Aquí tengo la separación de busto. De acá para acá tengo separación de busto, perdón, mitad de la separación de busto. Donde me dé hacia la derecha, perdón, y hacia la izquierda voy a marcar 1 centímetro. Pues como estoy trabajando a mitad de escala, pues marco medio y medio, ¿cierto? Y voy a escuadrar el punto del centro, o sea, el punto donde ubiqué la separación de busto, lo voy a escuadrar hacia abajo, 10 centímetros que corresponden, aquí ustedes si pueden observar, yo tengo aquí la medida de largo de pinza delantera 10 y largo de pinza espalda 11. Entonces voy a escuadrar hacia abajo, es que no tengo una escuadra más corta, entonces me ubico y escuadro hacia abajo. Yo ubico mi escuadra sobre la línea de la cintura de la falda. Escuadro hacia abajo 10 centímetros, perdón, que corresponden al largo de la pinza delantera. Entonces, yo no marco aquí 10 sino 5 y miren lo que voy a hacer.
puedo hacerlo con una curva muy suave. Aquí con esta curva, yo me ubico, yo tengo la línea del centro de la pinza y tengo 1 centímetro a la derecha y 1 centímetro a la izquierda. Y tengo aquí el punto del largo de la pinza. Cojo una curva, mire que esto es una curva suave, yo no estoy trabajando con una recta completa. Ubico el largo de la pinza con uno de los lados. Luego volteo la curva y uno el largo de la pinza con el otro lado. Y acá tengo la pinza delantera. Y aquí ya obtuve mi molde del delantero. Cuando yo lo vaya a calcar para sacarlo de acá, este es nuestro primer plano. Cuando lo vaya a sacar, entonces yo marco por la línea de cintura, que es la curva que yo marqué, por todo el costado, por la línea de ruedo y por la línea del centro frente, y voy a ubicar los 3 puntos de la pinza. Recordemos que nosotros no vamos a marcar la pinza completa, sino que voy a marcar este punto, el lado de la pinza, el otro lado de la pinza y el vértice, ¿sí? Listo. Ahora vamos a hacer la espalda. Para la espalda hago exactamente lo mismo al inicio. Hago un rectángulo que tenga la medida de largo de la falda por 1/4 del contorno de cadera. Entonces vuelvo y tomo las mismas medidas, largo de falda por 1/4 de el contorno de cadera. Recordemos que trabajamos es con el contorno de cadera, con la medida más ancha, que a veces nos equivocamos, nos confundimos y marcamos es la 1/4 de cintura. No, es con la 1/4 de cadera. Y aquí ya armé mi primer rectángulo. Entonces este paso es igual que el delantero. Ahora voy a hacer lo mismo. Esta va a ser nuestra línea de cintura. Hacia abajo marco la altura de cadera. Entonces 18 centímetros de altura de cadera. Entonces depende de si está trabajando a escala real, a mitad de escala o a 1/4 de escala. Marco la línea de altura de cadera. Y ahora yo puedo hacer el procedimiento como el delantero, ¿sí? Hago esto mismo, la única diferencia sería que yo bajaría aquí en este punto del centro atrás, bajo 1 o 1,5 y la curva de cintura la marco en este sentido. Lo podría hacer así, pero nuestra falda va a llevar cremallera en la parte de la espalda. Bueno, voy a hacerles acá. Esta línea va a ser el centro de la espalda, quiere decir la línea que va a ir aquí en toda la mitad de la cola, ¿cierto? En la espalda. Si yo dejo esta línea derecha, es como si yo pusiera aquí algo así, completamente derecho. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer esta entrada aquí, esta curva, ¿sí? Entonces, si yo dejo esta línea derecha, si yo dejo aquí esta línea completamente derecha, es como si yo pusiera una línea recta acá, ¿sí? Como si yo pusiera una línea recta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle esta curva de la cola. ¿Cómo se maneja esa curva? Entonces, yo voy a desplazar de este punto, de este ángulo, hacia adentro 1.5. Entonces yo aquí trabajo 1.5 hacia acá, desplazo 1.5, ¿sí? Aquí en este caso pues la mitad, ¿cierto? Porque estoy trabajando a mitad de escala. Y voy a bajar 1 centímetro. 1 centímetro. Entonces entro 1.5 y me bajo 1 centímetro.
Entonces, miren, aquí desplazo de la esquina hacia adentro 1,5 y hacia abajo 1 centímetro y hallo este punto. Este punto voy a unirlo ahora con la medida de la cintura. Entonces, a partir del 1,5 que yo entré, o sea, de este punto voy a marcar ahora hacia adentro la cuarta del contorno de cintura. Entonces, desde el 1,5 marco 1/4 del contorno de cintura y ahora le voy a aumentar 3 centímetros para pinza. ¿Por qué? En el delantero hicimos una pinza de 2 centímetros, ¿cierto? Hicimos uno para cada lado. Nosotros marcamos 1 y 1 en la pinza delantera. En la pinza posterior vamos a dar 3 centímetros, 3. Quiere decir que hacia cada lado voy a marcar 1,5. ¿Por qué? Porque la pinza lo que hace es formar una bolsita. Entonces, adelante, pues una talla 10 se supone que no tiene mucho volumen de barriguita, ¿cierto? Entonces hacemos una pinza pequeña como para el volumen normal. Cuando yo le hago una falda a una niña que es completamente plana, no tenemos casi que necesidad de hacerle pinza. Y en la cola, en la parte de la espalda, sí vamos a hacer una pinza de 3. ¿Para qué? Para generar más volumen, el volumen de la cola. Entonces yo voy a marcar, a partir del 1,5 que entré, voy a marcar 1/4 del contorno de cintura más 3 de pinza. Ya sabemos que la cuarta de cintura son 18, más 3 de pinza, 21. Entonces marco, en este caso me da del 1,5, me da la cuarta de cintura más 3 de pinza, me da en este punto. Entonces en ese punto hago un levante de 1 centímetro. Lo mismo que hicimos aquí en el delantero, yo levanté 1 centímetro. 1 centímetro, en este caso medio, que es la mitad de escala. Subo 1 centímetro, ¿cierto? Subo. Y miren lo que voy a hacer. Voy a unir desde el 1,5 que entré hasta ese punto con curva suave. Ah, no, perdón. Aquí lo que voy a hacer es unir este punto. Recuerden que yo entré 1,5 y bajé 1. Ese punto que hallé es el que voy a unir con este 1 que levanté. Y miren cómo queda. Uní este punto, queda por dentro del rectángulo porque yo entré 1,5 y bajé 1. Este lo uní con la cuarta de cintura más 3 de pinza y donde me dio el levante de 1 centímetro. Ahora lo que voy a hacer es unir este punto con la altura de la cadera para formar la curva del costado. Listo. Y aquí voy formando ya mi molde de falda. Tengo la cintura. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué no lo dejamos sobre la línea del rectángulo como en el delantero? Porque si yo lo hago así, no le bajo este centímetro, se nos hace una arruga en la parte de la cintura, en la espalda, ¿sí? Se tiende a hacer como una bolsita. Entonces, para eso elimino este pedacito. Y este 1,5 que entro es para darle la curva a la cola. Entonces, miren, ahora uno la altura de la cadera con ese punto. Entonces, esta es la curva de la cola. Como nuestra falda va a llevar cremallera acá, debo de darle la forma, porque si yo la dejo derecha se va a hacer una bolsa súper fea en la cola. Entonces aquí estoy dando la forma de la cola. Si yo voy a trabajar sobre medidas y yo veo que mi cliente tiene mucha cola, entonces yo ya no entro 1,5, entro 2, 2,5, dependiendo del volumen de la cola de mi cliente. Listo. Entonces aquí tendríamos nuestra línea de centro atrás o centro espalda. Tendríamos la línea de cintura, la línea de costado y esta es la línea de ruedo. Ahora vamos a marcar la pinza en la espalda. Para marcar la pinza lo debo hacer desde el punto del costado. Bueno, entonces vamos a marcar
la pinza. Para marcar la pinza, entonces la hacemos sobre la curva que ya nos quedó de cintura. Recuerden, esta curva en la espalda queda con más inclinación aquí hacia abajo, porque yo aquí bajé 1 centímetro y entré 1,5. Entonces, sobre esa nueva curva voy a marcar la mitad de separación de busto. La separación de busto son 18 centímetros. La mitad son 9. Entonces, a partir de este punto marco 9. Entonces, estoy trabajando a mitad de escala, marco 4, 5. Me da acá. Entonces, como yo al posterior le di 3 centímetros para pinza, entonces a partir de este punto que acabo de hallar, a cada lado voy a marcarle 1,5 de pinza. Listo, ya tengo los 3 puntos de la pinza. Entonces, desde el punto del centro voy a escuadrar hacia abajo sobre la línea de cintura 11 centímetros que corresponden al largo de la pinza de la espalda. Entonces, cojo mi escuadra. Fíjense cómo la voy a marcar. Yo cojo la escuadra y la coloco sobre la línea de cintura, sobre la nueva, ¿sí? Sobre la curva. La coloco sobre esa y escuadro hacia abajo. ¿Cuánto? El largo de pinza espalda, que son 11. 5, 5 para la mitad, a mitad de escala. Como yo marqué 1,5 hacia cada lado porque es la profundidad de la pinza, entonces cojo una curva. Por la parte menos curva ubico un lado con el largo de la pinza, el otro lado con el largo de la pinza, y ya obtuve mi pinza. Entonces ya aquí tengo mi molde terminado. Tengo línea de cintura, costado, ruedo y centro atrás, y tengo marcada tanto la pinza espalda como la pinza delantera.